¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta tarde? Espero que te encuentres muy bien. Quisiera compartir contigo en esta tarde un mensaje bien importante, un mensaje bíblico, como ya tenemos costumbre hacerlo, pero en esta oportunidad quiero hablarles directamente a los padres y a los hijos. Sabes, Dios me ha dado la bendición de trabajar con adolescentes, es una gran bendición, aunque a veces es un poco fuerte por las circunstancias en las que vivimos, pero es una bendición de Dios porque así podemos orientar a esos muchachos que están desorientados. Y yo quisiera particularmente hablarte a ti, joven, que me puedes estar viendo y escuchando, y a ti, padre. Y quisiera comenzar por los jóvenes. Sabemos que cuando somos jóvenes, somos adolescentes, vivimos una vida diferente a la de adulto, porque cuando somos adolescentes no tenemos experiencia de la vida y básicamente lo que vivimos en ese momento es lo que estamos viviendo. No tenemos, quizás nos recordamos de la infancia, pero no es un antecedente importante. A diferencia de cuando somos adultos, ya tenemos nuestra personalidad creada y podemos conducirnos mejor pensando en lo que hicimos cuando éramos adolescentes y sabiendo que pudimos haber hecho cosas mejores y que no las hicimos por nuestra inexperiencia. Por eso yo quisiera que tú, joven, que estás allí viéndome y escuchándome, me prestaras mucha atención a lo que te voy a decir en esta tarde. La palabra del Señor dice en Eclesiastés 11, 9, 10, mientras tanto lo vamos a ir buscando aquí en la Biblia, mientras tú, si la tienes allí también en la casa, puedes ir revisando la palabra de Dios para que también puedas comprobar lo que te voy a decir, porque es importante comprobar lo que dice la palabra de Dios, no solamente porque te lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Eclesiastés 11, ¿verdad? El capítulo 11, versículo 9, voy a tomar la Biblia aquí para tener una mejor lectura, dice de la manera siguiente: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Fíjate lo que Dios te dice a ti esta tarde, joven. Dios no es un tirano para prohibir cosas. Dios establece su palabra de Dios como un manual de vida para que nos conduzcamos en la vida de la manera que Dios dice que es. Sin embargo, Dios no obliga a nadie a hacer lo que Dios dice que hagamos. Simplemente te deja ese manual de vida y te dice: haz esto para que te vaya bien, pero si no lo haces, también te dice Dios, te va a ir de esta manera. Entonces tú tienes la decisión de hacerlo, y la palabra te dice que te alegres en los días de tu juventud. Es decir, cuando interpretamos esto que dice alégrate en los días de tu juventud y tome placer tu corazón, cuando hablamos de placer, ¿verdad?, de todas las cosas que tú quieras hacer, fíjate lo que Dios te dice: bueno, haz todo lo que tú quieras, puedes hacer esto y aquello, no te está diciendo que te está obligando a hacer algo, pero hay un pero allí que condiciona esa palabra, te dice: de todo esto tendrás que rendirle cuenta a Dios. Es decir, que si tus padres te dicen que no hagas X o tal cosa, ¿verdad?, que es lo mismo que te dice Dios a través de su palabra, pero en ese mismo versículo te dice: bueno, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero ten en cuenta que cuando estén delante de mi presencia, porque todos vamos a estar delante de la presencia de Dios algún día, tendremos que rendirle cuenta de nuestros actos. Y ahí vemos lo maravilloso que es Dios. Dios te dice a ti que a través de la Biblia le habla a jóvenes como a Timoteo, a través de Timoteo, que era un joven discípulo, las cosas que debería hacer para que le fuera bien, pero aquí Eclesiastés te dice eso, y no te va a obligar a hacer algo que tú no quieras hacer, pero debes rendir cuenta, existen las consecuencias de esas cosas que vas a hacer. Ahora fíjate, joven, tú, después que leemos esta palabra aquí en Eclesiastés, también te puedo hablar de otros versículos bíblicos donde te dice un mandamiento que Dios te dice en Éxodo 20:12, y lo vamos a buscar para que lo podamos leer textualmente, ¿verdad?, y que tú puedas entender con exactitud lo que yo te quiero decir en esta tarde. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12, es uno de los mandamientos de Dios. El versículo 12 dice: Éxodo, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios te manda a honrar a tu padre y a tu madre, pero ¿qué es la honra? La honra no es solamente que tú le hables bien a tu padre o le hables bien a tu madre. Podemos interpretarlo de esa manera, obviamente así es, y de hecho también no es solamente que lo trates con respeto, sino que en sus años de vejez, después que tu mamá te dio todas las cosas que tú tienes,
tú te ocupes de tus padres y no los abandones. Pero yo iría mucho más allá, a título personal, interpretando esto. Honrar a tu padre también es que tú hagas las cosas bien en el liceo, por ejemplo, que es el área donde como docente yo me desempeño, que no lo avergüences en el liceo, que en la escuela tu padre no tenga que ir a atender a un profesor que le llamó porque mi hijo hizo tal y tal cosa, cuando sabes bien que tus padres te aconsejan y te dicen que debes hacer las cosas legalmente en el liceo, que debes estudiar, que no debes meterte en problemas y que no debes andar con personas que te perjudiquen. Entonces eso también es honrar, porque déjame decirte que yo he vivido varias experiencias como docente, la vergüenza que tienen que pasar algunos representantes a ir al liceo o a la escuela, a tener que escuchar, no es agradable escuchar cosas malas de los hijos. No es fácil que alguien te tenga que decir, mira, mi hijo hizo esto y aquello, o su hijo hizo esto y aquello. No es algo, digamos, satisfactorio para un padre. Tu padre quisiera escuchar que el profesor dijera, oye, le felicito por su hijo porque es una persona respetuosa, respeta las normas, es buen estudiante, una persona colaboradora, una persona que hace las cosas bien. Entonces eso llenaría de orgullo a tu padre, pero si no lo haces de esa manera, ahí estás deshonrando a tus padres, estás deshonrando a tu madre. Y cuando vemos otros versículos bíblicos aquí, en otros libros, para comparar lo que estamos diciendo, por ejemplo, el de Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, vamos rápidamente, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, corrobora lo que estamos diciendo aquí. Dice el versículo 16 de Deuteronomio que honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Es un mandamiento de Dios, no es algo que quieras o no quieras, es un mandamiento de Dios. Entonces honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí en este versículo de Deuteronomio, y luego se repite en Efesios 6:23, es un mandamiento, como dice Pablo, un mandamiento con promesa. Es decir, que Dios no solamente te dice, honra a tu padre y a tu madre, hay una condición, o mejor dicho, hay una promesa que va a suceder luego de que tú honras a tu padre y a tu madre. ¿Qué va a suceder? Que vas a tener largos días en la tierra, vas a tener largos días de vida. ¿Quieres vivir bastante? ¿Quieres vivir 80, 90 años? Honra a tu padre y a tu madre, porque si lo haces, Dios te promete, y déjame decirte que Dios no es mentiroso, Dios cumple, Dios no es como nosotros los hombres que se nos olvidan las promesas. Dios cumple sus promesas, y si Dios te dice que te va a bendecir porque tú honras a tu padre y a tu madre, bueno, ponle atención a eso y corrobóralo también por la Biblia. Puedes en tu casa, independientemente de que compartas mi fe, nuestra fe o no, puedes corroborar estos versículos que te estoy diciendo, ¿verdad? Eclesiastés 11:9-10, Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16 y Efesios 6, versículos 2 y 3, donde el apóstol Pablo corrobora esto.